Les decía que esta etapa donde las civilizaciones todavía no eran tan formales, faltaba por domesticarse el maíz para que los pobladores se convirtieran en sedentarios, eran nómadas y se empiezan a construir las primeras edificaciones en piedra, utensilios en piedra, utensilios incluso para la comida, como el metate, como el molcajete. A esta etapa se le llama etapa lítica o edad de piedra, por el uso de este elemento, que además en nuestro territorio era abundante por las zonas volcánicas, por las zonas de los ríos, la piedra. Incluso aquí en Veracruz se construyeron grandes edificaciones con piedra de río, estas que normalmente les llamamos chinos, que son estas piedras redonditas que están en los ríos y que se utilizaron para construir grandes edificaciones. Para los que han tenido la fortuna de ir a las pirámides de Veracruz, de Zempoala, la de Papantla, la del Tajín, están hechas o confeccionadas con piedra de río. Y bueno, después transitamos al México prehispánico, donde hay una cultura que encabeza todo esto, que son los olmecas, el esplendor de los mayas y por último los mexicas, cuando llegan los españoles. Antes de los españoles habíamos quedado que llegan europeos nórdicos, después viene la conquista, la colonia, 300 años, viene el movimiento de independencia, viene la etapa de México independiente, que es así entre comillas, porque somos invadidos por Inglaterra, España nuevamente, Francia, Estados Unidos en repetidas ocasiones, tantas que nos quitan en una sola emisión el 52% del territorio nacional, pero previamente ya se habían hecho de Texas, que antes era con J y era nuestra. Previamente habíamos vendido Florida, por eso tiene nombre latino Florida. Cuando todavía estábamos a punto de conseguir la independencia, España vende Florida. Y bueno, luego viene la etapa de una guerra civil, una guerra intestina, una guerra interna entre liberales y conservadores, conocido como la Reforma. Aquí la figura es Benito Juárez. Luego viene la época del Porfiriato, un intento de pacificación del país a través de paz, orden y progreso, a lo Maquiavelo, con un sistema jurídico muy severo, pena capital, incluso pena de muerte en México, hace más o menos unos 100 años todavía con Porfirio Díaz. Después viene la época de la Revolución Mexicana, grandes caudillos, pero nuevamente se pelean por el poder, viene el nacimiento del México moderno, y de ahí transitamos a una serie de presidencias siempre gobernados por el PRI, hasta hace apenas un poco de tiempo ya en el México moderno donde hay alternancia. Dos gobiernos panistas y este último gobierno de Morena. Eso es lo que vamos a ver en la división de la historia nacional. En Historia 1 se llega nada más hasta la independencia. En Historia 2 sí llegamos a alcanzar hasta el análisis de Andrés Manuel López Obrador. Fines. Los fines de la historia en su propia definición están implícitos. Dotarnos de un sentido crítico que nos permita ver más allá, ahora que se está utilizando mucho el término de infodemia, de cortina de humo, caja chica, o muchos términos que se le atribuyen a ese engaño por parte de ciertos grupos de poder para mantener controlado a los países. En nuestro caso, estar informados de hechos históricos, pues nos permite quitarnos de encima esa cortina de humo y ver lo que las cosas realmente son, hacer un análisis mucho más profundo. Si nosotros nos ponemos a ver un programa donde un político está dando un discurso que a todas luces sabes que es mentira, te preguntas por qué la gente lo cree y la respuesta es porque la gente es ignorante de lo que realmente pasó y por eso el político de nuestro país, sin importar cuál sea su partido, utiliza el discurso, la demagogia para envolver, porque tienen a un pueblo mayoritariamente ignorante que no tiene información y además no le interesa. La clásica del mexicano, no sé y no me importa. Y ese tipo de materias tiene la intención de romper con esa cadena, con ese círculo vicioso que ha marcado nuestro país. Esto lo quise hacer para recuperar lo de la clase pasada. Ya hablando de la clase de hoy, y quedamos que íbamos a usar Kahoot para que por ahí lo vayan viendo en la manera de con el celular o con un dispositivo preferentemente diferente a este de aquí. Lo de hoy, esta es la ficha del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del carácter histórico de la historia.
Es decir, la historia es una ciencia, pero ¿por qué es una ciencia? ¿Cuándo comienza a ser una ciencia? Eso vamos a analizar el día de hoy. Esta es la ficha de trabajo diario, la número 2, y sobre esto nos vamos a centrar. De cada uno de esos puntos ustedes irán tomando notas. Acá se ve así. En su libreta debe de verse, ya saben, en el margen superior izquierdo sesión, luego el nombre del tema, y luego lo pueden hacer en forma de cuadro sinóptico, con el título Carácter científico de la historia. Este se va a dividir en 6 puntos, que son los que voy a explicar a continuación. Primero, antes, y todo lo que vaya a decir, pues está sujeto a esta evaluación diagnóstica, así que aguas con eso, además de las notas de clase. Antes de que existiera el dato histórico, existían unos personajes que se les llamaba cronistas. De hecho, aquí en Veracruz tenemos nuestros propios cronistas de la ciudad. Son estos viejitos que tienen 80, 90 años que cuentan la historia del lugar porque conocen esa historia, porque la vivieron, pues. Bueno, antes de que hubiera historia, así eran. Eran cronistas. Estos cronistas tenían la intención de comunicar lo que había pasado, pero había una desviación. El clásico cronista, ya después de los 80 años, que acomodaba la historia de tal suerte que él hasta se veía involucrado. Soy el cronista de la ciudad, tengo, no sé, 80 años, estamos en los años tal vez 60 y le echo la historia de que yo fui parte de la Revolución Mexicana y cuento, sí, a este pueblo llegó Pancho Villa, venía montado en su caballo y me preguntó, oye, ¿dónde encuentro aquí un lugar para comer? Y yo le dije, mire señor, por allá, y me dijo, no, toma ese caballo y llévanos. Y ahí hay una distorsión. Con tal del cronista ser parte de la historia, modificaba algunos elementos que sí ocurrieron y había una distorsión porque no tenía un carácter científico. La historia simplemente se contaba así hasta que en Grecia antigua, vamos a hacer una aclaración, porque yo sé que ustedes son muy pensantes y racionales y van a decir, si estamos hablando de antes de Cristo, unos 400 años, 500 años antes de Cristo, cuando se inventa la historia, ¿por qué la historia es una ciencia? Si las ciencias empiezan en el Renacimiento, con el nacimiento del método científico, lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales, personajes como René Descartes, todos estos personajes que fundan las bases para el método científico. Bueno, ahí ya es una ciencia formal, pero la historia nace mucho antes, en la época de los griegos, cuando un personaje, el que está en la estatua que está a su izquierda, llamado Heródoto, con H, él era militar, militar del ejército griego, y los griegos estaban en una guerra contra los persas. Los persas habían ya dominado Medio Oriente, Cercano Oriente y algunas naciones del Lejano Oriente. Era un enorme imperio que avasallaba, era una máquina de guerra. Se apoderaba de naciones enteras y además a sus ciudadanos los esclavizaba y los hacía soldados suyos. Este poderoso imperio persa llegó a los confines de Asia, Asia que está en el Mediterráneo, países como Turquía, por ejemplo, y se quiso apoderar de las naciones griegas. Hicieron una guerra en contra de los griegos, que se le conoce como guerras médicas. Vean esta imagen. Se le conoce guerras médicas porque en aquel tiempo, para ellos solamente existía Europa, que estaría aquí donde está el cursor hacia arriba, para allá nos vamos hacia Europa. Solamente para ellos existía Asia, que está hacia su derecha, esta parte de acá, lo que hoy sería Turquía, este cercano oriente. Muchos de los habitantes de esta zona tienen rasgos mediterráneos y no tienen rasgos asiáticos. Si tú ves a un libanés, si tú ves a un israelí, son asiáticos porque están en el cercano oriente, en Asia Menor, pero tienen rasgos más bien europeos. Lo mismo pasa con los africanos del norte, África estaría por acá.
Países como Libia, Marruecos, el propio Egipto por acá, tienen rasgos más bien mediterráneos. Uno piensa que a pesar de que son africanos, pues prevalece la raza negroide, o que estos de acá, que son asiáticos, prevalece la raza mongoloide, los rasgos de esa raza, pero no, la mayoría de ellos son caucásicos y pertenecen a esta zona. A esta zona donde solamente había Europa, África y Asia, se le conocía como Media. Y es aquí donde se llevan las guerras, se les conoce como guerras médicas. Aquí están las míticas ciudades que a lo mejor alguna vez han escuchado, como Troya, que está aquí, vean, en Asia. ¿Se acuerdan la historia del famoso caballo de Troya? Que por cierto es una historia literaria, no es real. Por lo tanto, Aquiles y todos estos personajes, Héctor, nunca existieron, fueron creados por Homero, es una obra literaria. Otras ciudades tan importantes como la propia Esparta, que fue parte muy importante de estas guerras médicas, y la propia Atenas, con su ciudad muy cercana llamada Maratón, que de ahí vamos a hablar también más adelante. Entonces me regreso, nada más era para ubicarlos geográficamente. Estas zonas, en estas zonas se llevó a cabo el conflicto entre griegos y persas. A esta guerra se le conoce como guerras médicas. Este personaje que está aquí, que es Heródoto, era militar. Y siendo militar, al mismo tiempo era, hasta ese momento, cronista. Pero hizo algo diferente que todos los cronistas. Además de estar viviendo el acontecimiento de primera mano, se puso a escribir, a registrarlo. Y ahí estaba utilizando ya una técnica con carácter científico. Y no contento con eso, además de su percepción de lo que él veía y apreciaba, fue con los jefes militares griegos y les preguntó, oye, ¿cómo fue la guerra de tal región, tal zona? ¿Qué pasó en tal situación? Y le contaban y lo escribía. Tenía ya dos fuentes de información. Y luego fue con los persas, con el temor y riesgo de que lo hicieran prisionero y que lo mataran, porque él era soldado enemigo. Y los persas y el propio rey Jerjes le dio entrevista. Y entonces tuvo la historia de la otra versión del otro pueblo, de los persas, y le escribió. Ya tenía tres fuentes. Y esa es una de las reglas de la historia como ciencia. No basarse únicamente en una apreciación, sino en varias apreciaciones para no errar y para no fallar. Y con eso, la historia alcanzó un nivel de ciencia. Tenía una técnica que era la observación directa, practicó diferentes instrumentos como la encuesta. No se imaginen un formato de encuesta como los modernos, pero le hacía encuestas, le hacía entrevistas a los personajes que participaron en el hecho histórico, y así estaba recabando información. Entonces nace la historia, deja de ser cronista y se convierte en el primer historiador del mundo. Y por eso Heródoto es el padre de la historia, porque documentó, trianguló la información, utilizó diferentes herramientas, entre ellas la observación directa, investigación de campo, hizo entrevistas, guardó la información, obviamente no había los instrumentos modernos, pero los grabó en papel, hizo triangulación y con eso nació la historia. Y gracias a él conocemos las guerras médicas, que fueron tres, por cierto. La de Maratón, la de Termópilas y la de Platea, que más adelante vamos a ver. Son estas de acá, miren. Si me regreso para que vean otra vez el mapa, que está aquí. En esta región se llevaron a cabo tres batallas. La de Maratón, que fue la primera. ¿Dónde está Maratón? Muy cerquita a la costa de Atenas. La historia de Maratón, que en mi introducción a ciencias sociales se las conté muy brevemente. Un soldado llamado Filipides, ahí está su nombre, para que lo puedan ver, más o menos en el año 490 antes de nuestra era, hizo una carrera de 42 kilómetros, 195 metros exactamente, hasta las puertas de la ciudad amurallada de Atenas, desde la costa de Maratón. Vean la imagen ampliada, es esta.
Él corrió desde la costa donde estaba llevando a cabo la batalla con los persas hasta la ciudad de Atenas. Cuando él llegó, ahí se genera una especie de leyenda. Se supone que muere extenuado, cansado por correr sin parar, pero bueno, otros historiadores piensan que se murió desangrado porque una vez que se acelera el ritmo cardíaco por correr, hay mayor pulsación. Al haber mayor pulsación, si tienes heridas de lanza o de espada, obviamente hay mayor desangramiento y termina dando el informe diciendo, hemos ganado la batalla, y cae fulminado. ¿Por qué era tan importante que Filipides corriera esos 42 kilómetros 195 metros? Porque los griegos, los atenienses, estaban seguros de que iban a perder la guerra contra los persas y dijeron, vamos a morir con honor, como todo griego, vamos a morir peleando. Y los atenienses salieron de la ciudad y fueron a la costa a pelear con los persas. Y dijeron, al amanecer, quemen la ciudad, porque preferimos quemar nuestros tesoros que caiga en manos de los persas. Y esa era la orden. Se lleva a cabo la batalla durante todo ese día, toda la noche, y ganan. Algo impensable, porque lo superaban 10 veces a uno. Sin embargo, pues los griegos, que eran militares por formación desde pequeñitos, eran entrenados para la guerra. No así los persas, que muchos de ellos eran obligados a pelear porque eran esclavos. Se enfrentan y terminan ganando. Y entonces Filipides corre a la ciudad cuando está a punto de ya incendiarla, para decir, oigan, ganamos la guerra, ya no quemen la ciudad. Y gracias a eso es que alcanzamos a conocer Atenas. Si no, nada de esto se hubiera conocido. Tenían la orden de destruir completamente la ciudad. Y por eso Filipides es tan importante. Esta es una de las tres batallas. La primera, la de Maratón. La otra, la otra es la de las Termópilas. La de las Termópilas es donde aparece la figura de un rey espartano, Leónidas. Este sí existió. Digo, a diferencia de Aquiles y Caballo de Troya, que es una invención literaria, este sí existió. Y ahí hizo una gran defensa para que no entrara el territorio persa por su territorio. Pero las dos primeras batallas eran intentos aislados. Eran atenienses en la de Maratón y espartanos en la de Termópilas. En ambas terminó ganando el imperio persa, pero se unen las diferentes ciudades griegas, que son estas de aquí, las más importantes, ciudades como Corinto, Atenas, Esparta, que son las más importantes, unen fuerzas, Olimpia, y logran hacer un enorme ejército, y ya todos juntos, unidos, aliados, se enfrentan a los persas y por primera vez le infligen una derrota total. El imperio persa, los que no mueren, se repliegan y nunca más se intentan conquistar el territorio europeo desde Grecia. Y por eso es tan importante esas tres batallas. La de Maratón fue contra los atenienses, la de Termópilas o Puertas Calientes, termo es caliente y pilas es puerta, entonces Termópilas significa puertas calientes, porque era una zona volcánica y había emanaciones de aguas calientes, aguas volcánicas, humo, y por eso se conoce como Termópilas. De hecho, ahí está el monumento al rey espartano Leónidas. Y la última batalla, la de Platea, donde logran por fin derrotar al imperio persa. Y por eso, por esas tres batallas, es que documentó el primer historiador del mundo, que es Heródoto. Él es el padre de la historia. Técnicas y métodos: él utilizó por primera vez la observación, ir al lugar mismo, él era soldado, observación directa, investigación de campo, entrevista y triangulación. La triangulación es cuando tengo mi punto de vista, el punto de vista de un lado y el punto de vista del contrario. Y solamente así puedo acercarme a la verdad. Es el clásico juez en un alegato en donde le pregunta a la parte acusada su opinión y a la parte acusadora su opinión para él sacar su propia conclusión. Esa es triangulación. Eso es lo que hizo Heródoto, y como técnica y método, y por eso es el primer historiador. En el caso de el siguiente punto del esquema que está aquí, que ustedes lo están viendo como, o que lo van a tomar como viñeta, que es el tercero,
Se hace un análisis e interpretación de los datos. En estadística se le llama, hay dos tipos de estadística, es la estadística descriptiva, es decir, el dato, y el análisis del dato se le llama estadística inferencial, se sacan inferencias. La historia es lo que hace, sacar conclusiones de los datos recogidos. No se queda con simplemente una descripción, sino se hace un análisis del por qué suceden las cosas. Esa es una parte importante y por eso la historia tiene un carácter científico. Entonces, ¿por qué a mí me enseñaron en primaria, en secundaria, cosas que ni siquiera tienen sustento o son verdad? Por ejemplo, en México somos muy dados a hacer héroes a los que no lo son tanto y a ser villanos a los que no son tanto. La historia nada más tiene héroes o villanos. Y hay mucha falsedad en tanto en unos como en otros. Y es porque tenemos un tipo de historia meramente descriptivo. No se hace un análisis real de los datos. Y por eso es que estamos aprendiendo y transitando a hacer que la historia sea un poco más científica. Porque además la clase política, cuando menos en nuestro país, hace el esfuerzo necesario para distorsionar la realidad, para tener el control de la sociedad. Por eso, por ejemplo, tenemos a un político que exalta a Benito Juárez, pero la historia nos va a contar, en su momento les voy a contar todo lo que hizo Benito Juárez, cosas buenas y cosas terribles, como hacer acuerdos con Estados Unidos, como hacer intercambio de territorio con Estados Unidos con tal de recibir apoyo por parte de ellos. Esto es que la historia tenga un carácter científico y no un carácter romántico. La historia no debe ser así para exaltar a personas o para denigrar a otros como villanos. La historia es para analizarse. Por ejemplo, a Maximiliano de Habsburgo, austriaco a nombre del Imperio francés, nos gobierna, oigan, lo hizo excelente. Hizo acciones de gobierno de manera excelente. Y yo no puedo juzgar a una persona que es malo porque era austriaco, era blanco, era rubio y los demás no lo éramos. No puedo decir porque era una intervención extranjera. Simplemente las acciones de gobierno que él hizo, que están documentadas y están escritas, fueron de un alto político que no teníamos en nuestro país. Así se debe ver la historia, sin ese sesgo de interpretaciones que no tienen validez. Ciencias auxiliares. Hay muchas ciencias auxiliares de la historia. Vamos a mencionar algunas. Una de las más importantes la acabamos de ver hace un instante. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de acá? Vean. ¿Qué ciencia es esta? Geografía. Esta de aquí, geografía. Permite ubicar espacialmente dónde sucedió un hecho histórico, como el que acabo de contarles. ¿Sí? También dije un año, además se los puse aquí, en el año 490 antes de Cristo. ¿Cómo se llama esa ciencia que ubica en qué fecha exactamente ocurrió un acontecimiento? Tiene que ver con un dios griego, el dios del tiempo, Cronos, y la ciencia se llama cronología. Esa es otra ciencia auxiliar de la historia, la cronología. Hay otras ciencias más que también apoyan a la historia, muy diversas, como por ejemplo la antropología, la que nos dice las características de los diferentes pueblos, el origen de los pueblos, la arqueología, que nos permite encontrar monumentos, el análisis de las pirámides, por ejemplo, con la arqueología, arquitectura, encontrar huesos y determinar, oye, aquí vivió un determinado grupo social, aquí vivieron los mayas y aquí hay restos físicos de ellos. Esa es paleontología. Otras como el análisis de las monedas, numismáticas, es bien rara. Numismática. La misma biología que nos dice los rasgos físicos, la genealogía que estudia los genes o los antecedentes genéticos, provenimos de tal cultura, de tal raza, entre otras ciencias auxiliares. La ciencia moderna entonces, lo que les dije al principio, nace mucho después, ya con un método que es el método científico. ¿Cuándo? A partir del Renacimiento. Renacimiento, Ilustración, época moderna. Aparece el método científico con todos sus pasos, aparecen personajes que aportan al método científico, como Immanuel Kant, como René Descartes, entre otros, que hacen aportes a la ciencia moderna. Y la última,
La ciencia histórica, desgraciadamente, siempre ha tenido dificultades. Para comenzar, los que manejan ciencias exactas dicen que la historia nunca va a ser una ciencia real porque está basada en hechos sociales. Y al ser un hecho social, tiende a sesgarse, a desviarse de la realidad. Porque si tú viviste un hecho social y te pregunto, tal vez se te olvidó algún detalle y no estoy recogiendo realmente la información. Y peor aún, hay ocasiones donde a propósito la información se distorsiona con intereses muy particulares, como por ejemplo la clase política, como por ejemplo la iglesia en su momento, ¿no? Durante la época de la Edad Media, que manipulaba la información para ellos quedar bien y denigrar a todo lo demás que simulara una amenaza en contra de ellos, ¿no? Incluso la persecución que hubo en contra de personajes como Galileo, como Copérnico, que eran tachados de satánicos y que hacían cultos y la Inquisición los perseguía y los quemaba, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dificultad que tiene la ciencia histórica, desafortunadamente es así. Sí presenta ese sesgo, a veces sin intención, por recoger mala información, pero a veces con toda la intención de distorsionar, como es el caso de muchas veces de nuestra historia, que por eso es que a nuestra historia se le conoce como la historia de bronce. La historia de bronce es aquella que aparentemente es bonita, es de oro, es brillante como el bronce, pero no tiene valor. El valor simula ser oro, pero no es oro. Es una imagen falsa que se te presenta ahí para que tú creas algo, ¿no? De hecho, les está tocando a ustedes ver en este instante, y por favor sean críticos, ya desde ahorita, primera sesión, segunda sesión, ahorita estamos viviendo una etapa bien complicada en el ámbito de la salud y de la economía. ¿Y qué nos dice nuestra autoridad? ¿Qué nos dicen en la salud, por ejemplo? Que todo está bien, que los hospitales están menos saturados. A lo mejor falta aclarar que se están haciendo menos pruebas, por eso hay menos infectados. ¿Qué nos dice la clase política respecto a la economía? Que nos estamos recuperando, que ya empezó el despegue de nuestro país, cuando tenemos millones de desempleados, miles y miles de negocios que cerraron, personas que están ganando medio sueldo, que tienen diferentes dificultades. Entonces, eso es un sesgo de los datos. ¿Y qué va a pasar? Imagínense qué pasara si este gobierno no cambiara durante los próximos 30 años. En 30 años, eh, los que todavía ni nacen van a estar estudiando historia contada desde esta autoridad, donde van a decir, no, y controlamos muy bien, no permitimos que la enfermedad creciera y mantuvimos la economía firme, no pedimos préstamos, o sea, así se contaría. Afortunadamente tenemos muchos medios donde la información nos llega no precisamente del Estado o de manera oficial, y así podemos desenmascarar las cosas que no son ciertas. Vayan por favor a su aplicación. Les recomendaba que lo hicieran a través de su celular para poder hacer la actividad. Bueno, lo último que tengo que mostrarles es esto. Las notas que van a subir a Drive el día de hoy como sesión 2 son el esquema de clase que puse, que es el cuadro sinóptico, y las notas que tomaron. Y en este momento vamos a hacer la evaluación diagnóstica con Kahoot. Mientras me conecto a Kahoot, vayan sacando su dispositivo. Ahorita les va a aparecer el pin que deben de poner. Se agregan con un nombre.
Bueno, la pregunta va a aparecer en su pantalla y la respuesta se hace desde su celular. Tienen 20 segundos y va a ir marcando cómo va el tablero. ¿Ya? Va la primera pregunta. Raquel va en primer lugar, seguramente por rapidez de contestación. Así va. Jiménez segundo, Sebas en tercero. Tercera pregunta. Ahí se va viendo el marcador cada vez que cambiamos. Raquel y Jimena siguen adelante. Ay, no se vale, seguramente se están pasando las respuestas. No es cierto, no es cierto. Ah, miren, ya cambió el marcador. Valeria va ahora en primer lugar. Va a las 6. La penúltima. Eso es de falso o verdadero. Valeria sigue adelante. La última. Ese es el podio. Los que son ganadores imprimen pantalla. Yo la voy a poner en Drive. Axel, tercero. Seba, segundo.